Ya estamos de regreso y está ya con nosotros el economista Aldo Ferrer para analizar los principales temas económicos de la semana. ¿Qué tal, Aldo? Un honor tenerte acá nuevamente. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos por haber venido. Bueno, Hoy una semana en la que el gobierno norteamericano presentó un informe en el que se señala que la Argentina cuenta con las segundas reservas a nivel mundial de gas no convencional y las cuartas de petróleo no convencional. Aldo, ¿qué debe hacerse para movilizar las inversiones necesarias para explotar estos vastos recursos con los que cuenta el país y revertir también el creciente déficit energético que venimos registrando? Bueno, lo primero es tener una empresa petrolera nacional, como todos los países emergentes con petróleo tienen una empresa pública, nosotros la hemos recuperado y esta es una primera condición. Después es un problema de financiamiento, de realizar contratos donde se pueda incorporar capital y tecnología externa, manteniendo el dominio de los recursos, con todas las garantías necesarias, con la rentabilidad que espera tener los que inviertan y que naturalmente tienen que ser compatibles con el desarrollo del país. Así que creo que están dadas las condiciones para que podamos realmente recuperar el autoabastecimiento energético y a partir esencialmente del liderazgo de la empresa pública, de YPF. ¿Te parece el blanqueo de capitales que justamente uno de los propósitos es generar o obtener los fondos para invertir en estas actividades? ¿Te parece una medida acertada en ese sentido? Bueno, el blanqueo es siempre una medida cuestionable por el tema de que los que pagan impuestos se sienten de alguna manera desalentados. En una situación especial de emergencia con dificultades, es una medida que puede contribuir a reincorporar, digamos, dinero que se ha ido al circuito productivo, porque la Argentina tiene un problema histórico, producto de su inestabilidad de largo plazo, la tendencia a dolarizar el ahorro. Y esto, cuando aparecen situaciones de incertidumbre por factores externos o internos, se acrecienta, y esto ha venido pasando. Entonces hay una cantidad de dinero afuera que si se puede reincorporar, bienvenido sea. Pero de todas maneras yo creo que la solución de fondo no radica esencialmente en eso, sino en consolidar los equilibrios macroeconómicos del sistema, consolidar la confianza, las expectativas positivas, y en ese escenario medidas como esta pueden realmente contribuir a traer algunos recursos para una actividad estratégica como la que estamos hablando, ¿no? Estás abriendo un tema importante en el que quiero abordar, que es los equilibrios macroeconómicos, pero antes, para cerrar el tema de YPF, te quiero preguntar si crees que es necesario llegar a un arreglo con Repsol para explotar debidamente los recursos de los que disponemos. Yo no sé si es una condición necesaria para eso en particular. Yo creo que conviene resolver el problema dentro de una negociación donde hay conflicto de intereses, y en un mundo donde continuamente hay conflicto de intereses, el tema es encontrar fórmulas de solución. Yo espero que esto se logre, que haya una negociación razonable y que... ¿Crees que debe haber una negociación? Yo creo que sí, debe haber una negociación. Argentina tomó una decisión muy importante, que fue, vuelvo a insistir, recuperar la empresa petrolera, y esto arrastra algunos temas, como este, por ejemplo, de la negociación con Repsol. Y yo, bueno, espero que lleguen a buen término. Bueno. Aldo, contaba que un blanqueo puede estar justificado en una situación de crisis, pero durante muchos años después de la crisis en Argentina entraban capitales y se acumularon muchas reservas. ¿Qué cambió en los últimos años para que esa tendencia se termine? Bueno, fue la acumulación de reservas que se da en varios países donde son objeto de la especulación financiera, y en donde por el diferencial de tasas de interés entran capitales de corto plazo. Le pasó a Brasil, nos pasó a nosotros en algunas épocas también, la famosa bicicleta, traer plata de afuera, convertirla, invertirla con tasas de interés mucho más altas que las internacionales, y esa es la peor forma de acumular reservas. Son reservas que en realidad son ficticias, porque están fundadas en la deuda. En cuanto cambian las expectativas, la cosa desaparece. Por eso las únicas reservas legítimas, sólidas, son las propias, las que surgen del superávit en la cuenta corriente del balance de pago. La Argentina logró, después de la salida de la crisis, acumular un nivel razonable de reservas reales. No son ficticias porque no tienen como contrapartida de deuda, por el contrario, ha habido un proceso de desendeudamiento, y entonces lo importante es mantener la competitividad a largo plazo, fortalecer la posición del Banco Central y darle toda la autonomía y la fortaleza para operar en el mercado de cambios, inclusive
para acabar con esta situación de varios tipos de cambio. Así que, en fin, vuelvo a insistir, las reservas son fundamentales y las únicas que valen son las que se generan con recursos propios. Es una forma de vivir con lo nuestro. Ustedes recuerdan aquel libro mío, esta idea de que uno tiene que estar en el mundo, desde luego integrado, pero tiene que estar parado en sus propios recursos. Y cuando trae recursos de afuera no tiene que estar subordinado nunca a esos recursos. Porque cuando eso pasa, sucede lo que nos pasa a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahí ha habido un avance importante que hay que consolidar. Bueno, si bien es cierto que hay procesos que se repiten en muchos países en desarrollo, también es cierto que la Argentina tuvo en los últimos tiempos una inflación más alta que otros países de la región. ¿No cree que, bueno, hay algo que ver entre esa erosión de las reservas y el ahorro dolarizado, alguna relación entre eso y la inflación? Yo creo que sí, yo creo que los precios suben más de lo que conviene y sería mejor que hubiera un aumento de precio menor que el que se registra. Es uno de los problemas, otro de los problemas históricos, porque fíjense que Argentina no solo tuvo los problemas de balance de pago que estábamos comentando, sino que tuvo también una inflación crónica. El siglo pasado, el siglo XX, tuvimos el récord mundial de inflación. No hubo ningún país que tuviera tanta inflación, tanto tiempo, con varias cifras incluidas. Y esto ha dejado impresiones muy profundas en la opinión pública. Yo creo, mi interpretación del proceso que estamos viviendo, es que hay un proceso de inflación inercial. Es decir, los operadores económicos, cuando se sientan a negociar salarios, precios, parten de una hipótesis que los precios suben, digamos, el 20%. Y sobre eso se monta la puja distributiva. Entonces la presidenta había propuesto alguna vez la mesa de negociación para tratar de aplacar, digamos, este proceso inercial, pero claro, en la medida en que se transmiten señales contundentes de que el presupuesto está sólido, que las reservas están sólidas, que el país está competitivo, yo creo que entonces esa lucha, digamos, contra la historia inflacionaria y contra la inflación inercial puede tener éxito. Hay que intentarlo. El gobierno ahora no lo está intentando, ¿no? Coincidís en que no está intentando en este momento detener el problema de la inflación, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que es un problema que está planteado y que hay que tratar de resolverlo, ¿no? Por otra parte, tengamos esto en claro, ¿no? Esta inflación de ahora no tiene nada que ver con las inflaciones del pasado, porque las inflaciones del pasado eran fruto de desequilibrios macroeconómicos fenomenales que no se dan ahora y muchas veces de desequilibrios institucionales. Hoy estamos viviendo en democracia, con división de poderes, en un Estado de Derecho y con equilibrios económicos razonables, que deberían ser más fuertes, a mi juicio. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo para fortalecerlo, pero estos precios de ahora no tienen nada que ver con la inflación histórica. Es indiscutible. ¿Por qué crees que el gobierno se resiste de alguna manera a terminar, ¿no?, de reducir esta inflación que, si bien está muy por debajo del histórico de la Argentina, es un nivel alto para los estándares internacionales de hoy? Sin duda, claro. Bueno, yo creo que la Argentina siempre produce hechos que provocan perplejidad en el resto del mundo, ¿no? Uno de los hechos es cómo podemos funcionar, y estamos de alguna medida creciendo, con tasas de inflación que en otras partes parecen exorbitantes. Sí, sí. Es decir, nosotros de alguna manera estamos vacunados contra una cierta inflación, que en otros lados parece inconcebible. Entonces, este es un dato de nuestra realidad, pero vuelvo a insistir, yo creo que en la medida en que bajara la tasa de aumento del precio sería una contribución importante. Lo que también es cierto es que la fórmula para hacer ese objetivo no es la política ortodoxa. Acá se trata de estabilizar y crecer. Indiscutiblemente. ¿No? Y ya sabemos que las políticas ortodoxas de ajuste terminan muy mal, porque ni estabilizan y terminan agravando los problemas económicos y sociales. Aldo, ¿qué puede decir del papel del Banco Central, que está, bueno, financiando al Tesoro en una época donde es necesario algo de emisión monetaria para fomentar la economía, pero bueno, también tenemos estas a veces semicorridas contra el dólar, ¿no?, que ocurren? ¿Cómo ve la política monetaria? No, yo creo que todo esto es fruto de un, mejor dicho, forma parte de un gran debate internacional acerca de la autonomía de los bancos centrales. Y el criterio, a mi juicio correcto, es que la política monetaria es uno de los aspectos de la política económica. Tiene que estar fuertemente integrado con el conjunto de la política económica. Y esta idea, de alguna manera, se va extendiendo, aunque todavía prevalece esa idea de que la esfera monetaria está reservada a los sabios y que la política no se meta. Y bueno, y estos sabios fueron los que llevaron a la crisis que todavía se está viviendo en el sistema internacional. Así que, bueno, yo creo que
hay que trabajar en ese sentido y consolidar la autonomía del banco y fortalecer la posición financiera. Yo creo que sería interesante mejorar la situación fiscal, recuperar un superávit primario. Esto provoca un alivio, digamos, en el manejo de la política económica y la política monetaria. Y mientras tanto el Banco Central sabe lo que tiene que hacer, que es ser un instrumento de la política económica de un gobierno nacional. Es el caso argentino, ¿no? Muy bien, bueno, Aldo, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. El análisis de Aldo Ferrer es sobre la necesidad de encontrar los equilibrios macroeconómicos para restablecer el crecimiento en la Argentina y sentar las bases para el desarrollo de nuestro país para los próximos años. Muchas gracias por haber estado ahí. Nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro. Sacamos un instante.